Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda del Codex Gigas. Escucha esto. Imagina el sonido de una campana golpeando el aire frío, tan espeso que parece cortarse con cuchillo. No es de día ni de noche del todo. Es ese instante gris en el que el mundo duda si despertar o seguir soñando. Ahora imagina que, en medio de ese silencio tenso, alguien abre un libro tan grande y pesado que la madera de la mesa cruje bajo su peso. 75 kilos de pergamino, tinta y algo más, algo que no se nombra en voz alta, porque hay libros que se leen, y hay otros que observan. Muy al norte del corazón de Europa, en la región de Bohemia, lo que hoy llamaríamos la República Checa, existe un pequeño pueblo llamado Podlasice. En el siglo XIII no era más que un punto aislado entre bosques espesos y colinas ondulantes, donde el viento arrastraba el olor de la resina y la humedad de la tierra negra. En invierno, la nieve cubría los caminos durante meses. En verano, la niebla se levantaba desde los valles como un aliento antiguo, envolviendo las torres de piedra y las paredes del monasterio benedictino. El monasterio de Podlasice no era grande ni poderoso. Sus muros, construidos con bloques irregulares de piedra caliza, conservaban el frío incluso al mediodía. Dentro, los pasillos eran estrechos, iluminados apenas por ventanas altas y angostas. El suelo de losas gastadas contaba su propia historia con cada paso, siglos de sandalias arrastradas, de rezos murmurados, de hombres que creían que el silencio los acercaba a Dios. Allí vivían los monjes benedictinos bajo una regla estricta: obediencia absoluta, humildad, castidad, trabajo y oración. La vida transcurría con una precisión casi mecánica. Maitines antes del amanecer, laudes cuando el sol apenas insinuaba su presencia, el raspado de las plumas sobre el pergamino en el scriptorium, el olor metálico de la tinta mezclado con cera de vela y cuero envejecido. Todo tenía su lugar, todo su hora, y sin embargo, incluso en un lugar así, el error era posible. Se dice, y la forma en que se dice importa, que uno de aquellos monjes rompió sus votos. No se aclara cómo. Algunos murmuran orgullo, otros conocimiento prohibido. Otros más hablan de un pecado tan grave que ni siquiera los muros del monasterio se atrevieron a repetirlo. Lo cierto es que la sanción fue extrema: emparedarlo vivo, sellarlo entre muros de piedra para que su voz se apagara lentamente, sin tumba, sin nombre, sin memoria. Piénsalo un segundo, no una ejecución rápida, no una espada, no el fuego, sino la oscuridad. El aire agotándose, la espera. Frente a esa sentencia, el monje, cuyo nombre se ha perdido o quizá fue borrado, pidió una sola oportunidad, no suplicó perdón, no pidió huir. Prometió algo imposible: escribir un libro en una sola noche. Un libro que contuviera todo el conocimiento humano conocido hasta ese momento: la Biblia, la historia, la medicina, la magia, el cielo y el infierno. ¿Quién haría una promesa así sabiendo que no puede cumplirla? ¿Y a quién se le ocurre aceptarla? Las puertas del scriptorium se cerraron. Una sola vela. Pergamino suficiente para un volumen que nadie había intentado jamás. Afuera, el viento. Dentro, un hombre solo con su condena y el tiempo cayendo como arena entre los dedos. Y aquí, justo aquí, es donde la leyenda deja de caminar y empieza a susurrar. Porque pasada la medianoche, cuando las campanas ya no marcan horas y el silencio se vuelve antinatural, se dice que el monje comprendió lo inevitable. Su mano no podía escribir tan rápido. Su mente no podía abarcarlo todo. Y entonces hizo la única elección que le quedaba. ¿A quién se le pide ayuda cuando Dios guarda silencio? Detente un instante. Imagina esa habitación. La vela temblando. La sombra creciendo en las paredes. Dicen que no fue un grito lo que rompió el silencio del scriptorium. Fue un suspiro. Largo. Cansado. Como si el propio edificio exhalara después de siglos conteniendo el aliento. El monje estaba solo. La vela había consumido más de la mitad de su cuerpo de cera y la cera derretida formaba ríos irregulares sobre la mesa. El pergamino,
extendido como un campo en blanco, parecía burlarse de él. Cada hoja requería la piel de un animal, tratada durante semanas. Cada línea debía trazarse con pulso firme, sin errores, porque el raspado dejaba marcas visibles. No había margen para el fallo. No esa noche. El aire dentro del monasterio era denso. En los muros se acumulaba la humedad de los inviernos pasados, y el olor a piedra mojada se mezclaba con el del hollín. Afuera, los bosques de Bohemia crujían bajo el viento nocturno. Robles y abetos se mecían como figuras antiguas, testigos mudos de juramentos rotos y rezos desesperados. No había luna visible. Solo nubes bajas, pesadas, avanzando lentamente como si cubrieran algo que no debía verse. El monje sabía leer el cielo. Había pasado su vida observando signos, interpretando textos sagrados, copiando palabras que no eran suyas. Conocía las escrituras, pero también los tratados de medicina, las crónicas de reyes y guerras, los calendarios astronómicos. Sabía de hierbas, de sangrías, de constelaciones. Sabía mucho, pero no todo, y ese era el problema. Fue entonces cuando dejó la pluma sobre la mesa. No rezó en voz alta, no se arrodilló, cerró los ojos. Las crónicas posteriores dicen que invocó aquello que no debía ser nombrado, no con fórmulas arcanas ni círculos dibujados en el suelo, sino con algo más peligroso, desesperación absoluta. Prometió lo único que le quedaba: no oro, no obediencia, no silencio, su alma. El pacto no fue sellado con palabras, sino con presencia. La vela parpadeó. La temperatura descendió de golpe. Las sombras, proyectadas por los objetos del scriptorium, comenzaron a alargarse en direcciones imposibles. El monje abrió los ojos, y ya no estaba solo. La leyenda no describe un monstruo surgido del fuego, ni un ser coronado de llamas. Habla de una figura alta, oscura, demasiado definida para ser una sombra y demasiado borrosa para ser humana. Sus ojos, si es que eran ojos, no brillaban, absorbían la luz. Y su voz, cuando se manifestó, no sonó como trueno ni rugido, sino como un murmullo íntimo, cercano, casi compasivo. El trato fue simple. El libro sería terminado antes del amanecer. El monje viviría, pero la obra llevaría una marca eterna. Cuando la figura desapareció, el scriptorium volvió a llenarse de silencio, pero no era el mismo. Algo había quedado atrás. El aire parecía vibrar, como si la habitación recordara lo ocurrido. La pluma volvió a moverse. Y aquí sucede algo inquietante. El manuscrito, tal como se conserva, muestra una sola caligrafía uniforme en todas sus páginas. No hay variaciones, no hay cansancio en el trazo. No hay errores corregidos. Las letras fluyen con una regularidad casi inhumana, desde la primera página hasta la última. El libro resultante sería conocido siglos después como el Codex Gigas. Un volumen colosal, casi 1 metro de alto, medio metro de ancho y un grosor que obliga a usar ambas manos para pasar una sola hoja. Contiene la Biblia en latín, pero también textos médicos, conjuros, calendarios, listas de pecados y penitencias, fórmulas para expulsar enfermedades y algo más. En una de sus páginas centrales, ocupando un espacio completo, aparece una ilustración que no se parece a ninguna otra de su tiempo, un retrato frontal del diablo. No como una abstracción, sino como un ser concreto, encerrado en el pergamino, mirando directamente a quien se atreva a abrir el libro. ¿Por qué colocar esa imagen ahí? ¿Por qué tan grande? ¿Por qué sola? Tal vez no fue una decisión artística, tal vez fue una firma. Cuando el amanecer llegó a Podlajice, la campana volvió a sonar. Los monjes abrieron las puertas esperando encontrar a un hombre derrotado o un cuerpo. En su lugar hallaron un libro imposible, y al monje, vivo. Pero dime, ¿sobrevivir es lo mismo que salir ileso? El monasterio de Podlajice nunca volvió a ser el mismo después de aquella madrugada. Cuando la luz del amanecer se filtró por las ventanas estrechas, reveló algo que no encajaba con la rutina monástica. Un libro descomunal ocupando casi toda la mesa del scriptorium, como si hubiera brotado de la madera durante la noche. Los monjes se acercaron con cautela.
no por miedo explícito, sino por una incomodidad difícil de nombrar, esa sensación que aparece cuando algo parece correcto, pero no debería existir. El volumen estaba encuadernado en cuero grueso, oscuro, tenso, como si aún conservara memoria de la piel que lo formó. Las tapas crujían al abrirse, no como un libro nuevo, sino como una puerta antigua que llevaba demasiado tiempo cerrada. Cada página, hecha de pergamino fino y sorprendentemente uniforme, parecía recién escrita y, al mismo tiempo, vieja desde su nacimiento. El monje responsable no celebró, no pidió reconocimiento, no habló del proceso, simplemente se apartó, y eso fue lo primero que inquietó a los demás. Porque un hombre que había prometido una obra imposible y que la había cumplido debería mostrar orgullo, alivio, agotamiento, pero él no mostró nada. Su rostro estaba pálido, hundido, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Caminaba despacio, evitaba las miradas, sus manos temblaban apenas, incluso cuando rezaba. Con el paso de los días, comenzaron a revisar el contenido del manuscrito. Ahí estaba el Antiguo Testamento, copiado con precisión absoluta. El Nuevo Testamento, completo. Textos históricos de Flavio Josefo, tratados médicos basados en el conocimiento de la época, diagnósticos, sangrías, mezclas de hierbas, advertencias sobre enfermedades que aún no tenían nombre. Un calendario detallado, marcando festividades, ciclos lunares y días considerados propicios o peligrosos. Incluso fórmulas de exorcismo, escritas con una frialdad inquietante, como si quien las hubiera redactado supiera exactamente contra qué se enfrentaba. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, todo lo estaba. No había errores, no había notas marginales, no había correcciones. Un solo estilo, una sola mano, una sola intención atravesando más de 600 páginas gigantescas. Los monjes, acostumbrados a copiar textos durante años para completar un solo volumen, no lograban comprender cómo algo así podía haberse escrito en una vida entera, mucho menos en una noche. El monasterio, ya de por sí modesto, empezó a recibir visitas, primero de aldeas cercanas, luego de ciudades más lejanas, clérigos, eruditos nobles, todos querían ver el libro. Algunos lo hacían con reverencia, otros con recelo, nadie salía indiferente, y mientras el Codex Gigas atraía miradas, el monasterio comenzaba a decaer. Las cosechas fallaron en varias temporadas consecutivas, las donaciones disminuyeron, los muros se agrietaron, el silencio antes sereno se volvió pesado. Finalmente, el monasterio fue abandonado. Sus piedras quedaron a merced del tiempo, del musgo, de la lluvia, pero el libro no. El códex fue trasladado al monasterio de Brivnov, en Praga, uno de los centros religiosos más importantes de Bohemia. Praga, en aquel entonces, no era solo una ciudad, era un cruce de mundos. Calles estrechas empedradas, torres góticas elevándose como dedos acusadores hacia el cielo, el río moldaba reflejando luces temblorosas al caer la noche. Un lugar donde convivían comerciantes, alquimistas, religiosos y estudiosos de lo oculto. Allí, el libro fue resguardado y observado. Con el tiempo pasó a manos del monasterio de Brumov, una fortaleza religiosa rodeada de colinas y bosques densos. Sus muros eran más altos, sus puertas más gruesas. Un lugar pensado no solo para proteger, sino para contener. Y aquí surge otra pregunta incómoda. Si era solo un libro, ¿por qué tanto cuidado? ¿Por qué moverlo como si fuera una reliquia o una amenaza? Siglos después, durante la Guerra de los 30 años, el Codex Gigas sería llevado como botín a Estocolmo, a la corte de la reina Cristina de Suecia. Cruzó fronteras, idiomas, credos, sobrevivió a incendios, saqueos y al olvido que devora casi todo. Hoy descansa en la Biblioteca Nacional de Suecia, bajo condiciones estrictas, como si incluso ahora hubiera que vigilarlo. Y aún así, quienes lo han visto de cerca aseguran que hay algo en él que no se explica con medidas ni catálogos, algo que se siente al abrirlo, como si el libro no solo contuviera conocimiento,
sino una presencia. En la siguiente página nos detendremos en ese retrato, ese que no ilustra una idea, sino alguien que parece esperar ser recordado. Hay una página en el Codex Gigas que no se hojea con ligereza, una página que obliga a detenerse, que hace que incluso los más escépticos bajen la voz sin darse cuenta. Está ubicada casi en el centro exacto del manuscrito, como si todo lo anterior condujera hacia ella, y todo lo posterior se alejara lentamente. Al pasar las hojas gigantescas, el sonido del pergamino rozándose recuerda al de alas secas, y entonces aparece. El retrato no está rodeado de texto, no hay explicaciones, no hay advertencias. Solo la imagen, ocupando la página completa, enfrentando directamente a quien la observa. El diablo no está representado como una bestia informe ni como una sombra abstracta, sino con una precisión inquietante. Su cuerpo es desproporcionado. Las extremidades, largas y tensas, parecen demasiado rígidas, como si estuvieran atrapadas dentro del marco del pergamino. La piel es verdosa, pálida, casi enferma. Sus manos terminan en garras afiladas, levantadas a la altura del pecho en un gesto ambiguo. ¿Amenaza? ¿O invitación? La boca, abierta, muestra una lengua bífida, roja, exageradamente larga. Los ojos no miran hacia un lado ni hacia abajo. Miran al frente, siempre al frente, como si supiera que alguien siglos después estaría ahí. Viste solo una especie de taparrabos blanco con manchas oscuras. No hay fuego, no hay infierno alrededor. El fondo es claro, vacío. El diablo está solo, encerrado en la página, contenido o esperando. Frente a esta imagen, muchos se han hecho la misma pregunta. ¿Por qué así? ¿Por qué tan directo? ¿Por qué tan humano? Justo enfrente de esta ilustración, en la página opuesta, aparece algo aún más extraño. Una representación del reino celestial, con murallas, torres y simetría perfecta. Cielo e infierno enfrentados, separados solo por el pliegue del libro, como si al abrirlo se obligara al lector a elegir, aunque no sepa cómo. Algunos estudiosos han notado otro detalle inquietante. Alrededor de estas páginas, el texto parece detenerse. No hay transiciones suaves. Es un corte brusco, casi violento, en la narrativa del manuscrito. Como si el autor hubiera querido marcar ese punto como un eje, o una advertencia silenciosa. Con el paso del tiempo, surgieron historias entre los monjes que custodiaron el libro. Se decía que no debía permanecer abierto mucho tiempo en esa página, que algunos sentían mareos, otros una presión en el pecho. Nada que pudiera señalarse con certeza, nada que quedara escrito en registros oficiales, solo murmullos que se transmitían de voz en voz, como ocurre con las cosas que nadie quiere afirmar del todo. Y luego está el propio autor. De él no se conserva nombre. No hay retratos, no hay tumba identificada. Su rastro se desvanece casi por completo tras la finalización del códex. Algunos aseguran que pasó el resto de su vida en penitencia absoluta, aislado, como si el mundo exterior ya no le perteneciera. Otros dicen que murió poco después, consumido por una enfermedad inexplicable. No hay acuerdo, solo vacío. Lo que sí permanece es la sensación de que el libro no fue escrito para las personas de su tiempo, sino para quienes vendrían después, para nosotros. Porque el Codex Gigas no solo guarda textos antiguos, guarda una idea peligrosa, que el conocimiento total tiene un precio y que a veces ese precio no se paga de inmediato. En la siguiente página el libro atraviesa siglos de guerras, incendios y saqueos, y contra toda lógica sobrevive. La pregunta ya no es cómo se creó, sino por qué aún está aquí. El tiempo no suele ser amable con los objetos, mucho menos con aquellos que despiertan sospecha. Sin embargo, mientras monasterios ardían, reinos caían y lenguas desaparecían, el Codex Gigas seguía avanzando, como si alguien se empeñara en mantenerlo en movimiento. Durante la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, Europa Central se convirtió en un tablero de destrucción. Pueblos enteros fueron arrasados, iglesias saqueadas, bibliotecas reducidas a cenizas en cuestión de horas.
El monasterio de Brumov, donde el libro se encontraba entonces, no fue la excepción. Tropas suecas atravesaron la región como una tormenta de hierro y pólvora. Cuando llegaron a Brumov, no buscaban solo oro, buscaban símbolos, reliquias, objetos que representaran poder, conocimiento, dominio espiritual. Y entre los tesoros tomados, uno destacaba por encima de todos, ese volumen gigantesco que requería varios hombres para ser transportado. Así, el Codex Gigas cruzó fronteras una vez más, rumbo al norte, hasta Estocolmo. La ciudad, asentada entre islas, canales y aguas oscuras, era muy distinta a los bosques de Bohemia. Allí el invierno parecía no terminar nunca. El cielo se mantenía bajo, gris, reflejándose en el mar Báltico como un espejo apagado. En el corazón de la ciudad se alzaba el castillo de Tre Kronor, residencia real y símbolo del poder sueco. El libro fue incorporado a la Biblioteca Real, donde despertó una fascinación inmediata. Eruditos lo examinaban durante horas. Teólogos debatían en voz baja. Nadie se atrevía a bromear frente a él. Y entre todos los que lo observaron, hubo una figura que mostró un interés particular: la reina Cristina de Suecia. Cristina no era una monarca común. Educada en filosofía, lenguas clásicas y ciencias, prefería los libros a las ceremonias y las discusiones intelectuales a los bailes de corte. Su biblioteca era su refugio. Y el Codex Gigas, con su tamaño desmesurado y su reputación incómoda, encajaba perfectamente en su mundo. Se dice que lo mandó colocar en un lugar especial, no oculto, pero tampoco accesible, como si quisiera tenerlo cerca, sin tocarlo demasiado. No hay registros de que lo abriera en público. No hay constancia de que comentara la famosa ilustración. Pero el libro permaneció allí, observando silenciosamente los cambios de la corte, las decisiones de la reina, su posterior abdicación y partida. Y entonces ocurrió algo que muchos consideran una simple coincidencia. En 1697, un incendio devastador consumió gran parte del castillo de Tre Kronor. Las llamas avanzaron sin control, derrumbando techos, devorando archivos, reduciendo siglos de historia a humo. En medio del caos, alguien arrojó el Codex Gigas por una ventana para salvarlo. El libro cayó varios metros hasta el exterior. Sobrevivió. El golpe dañó el lomo. Algunas páginas se deformaron ligeramente, nada más. A su alrededor, todo había sido destruido. Desde entonces, el códex fue trasladado y finalmente resguardado en la Biblioteca Nacional de Suecia. Allí permanece, bajo vigilancia constante, en condiciones de temperatura y humedad cuidadosamente controladas. No porque sea frágil, sino porque parece resistir demasiado bien. Quienes trabajan cerca de él hablan de una presencia silenciosa, nada explícito, nada que pueda señalarse con el dedo, solo la sensación de que el libro no está dormido. Y aquí surge otra pregunta inevitable. ¿Qué sobrevive a guerras, incendios y siglos por pura casualidad? Abrir el Codex Gigas no es como abrir cualquier libro antiguo. El esfuerzo físico ya es una advertencia. Se necesitan ambas manos, una mesa firme y paciencia. Las hojas no se pasan, se levantan. Y cada vez que el pergamino se mueve, emite un sonido grave, profundo, casi orgánico, como si el libro respirara. Más allá de la famosa ilustración, el interior del manuscrito guarda textos que rara vez se mencionan con detalle. No porque sean secretos, sino porque resultan incómodos. Entre las páginas se encuentran listas completas de pecados y castigos. No en tono simbólico, sino práctico. ¿Qué se debía hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué penitencia correspondía a cada falta? La minuciosidad es extrema. No hay espacio para interpretación. El lector siente que no está frente a reflexiones espirituales, sino ante un manual de control del alma. Luego están los textos médicos. Describen enfermedades con una frialdad sorprendente. Fiebres, infecciones, trastornos del comportamiento. Se habla del cuerpo humano como de una máquina imperfecta, vulnerable, que puede ser corregida o descartada. Algunas recetas parecen inofensivas. Otras resultan inquietantes incluso para estándares medievales. Hay pasajes donde la línea entre curación y castigo se vuelve difusa.
Pero hay algo que llama especialmente la atención: el orden. Los textos no están colocados al azar, siguen una progresión que parece deliberada, de la creación divina a la fragilidad humana, de la ley al castigo, del conocimiento a la condena. Como si el libro quisiera guiar al lector por un camino específico, uno que empieza con la promesa de comprensión y termina en una advertencia silenciosa. Y entonces están las ausencias. Faltan secciones que deberían estar ahí. Algunos textos conocidos de la época simplemente no aparecen. Otras partes parecen abruptamente interrumpidas. No hay explicación, no hay nota del autor, solo vacío, como páginas arrancadas antes de que alguien pudiera notarlo. Quienes han estudiado el manuscrito de cerca han señalado otro detalle inquietante. El pergamino utilizado proviene de cientos de animales, todos tratados con una uniformidad extraordinaria. La tinta mantiene su intensidad de forma poco común. Nada parece improvisado, nada parece hecho con prisa. Y sin embargo, el libro arrastra la leyenda de haber sido creado en una sola noche. Aquí es donde el relato se vuelve incómodo, porque obliga a mirar al monje no solo como un pecador desesperado, sino como alguien con habilidades excepcionales. Un hombre culto, disciplinado, capaz de manejar enormes cantidades de información, pero también alguien con una debilidad clara: el miedo a desaparecer sin dejar rastro. Quizá esa fue su mayor fortaleza y su condena, porque el Codex Gigas no es solo una recopilación de textos, es una afirmación, un intento de abarcarlo todo, de fijar el mundo en pergamino antes de que se escape, una respuesta extrema a una sentencia extrema. Y aún así, el libro parece incompleto, no por lo que le falta, sino por lo que sugiere, como si el verdadero contenido no estuviera en las palabras, sino en la tensión que queda flotando después de leerlas, en la sensación de que algo se ha dicho a medias, de que el conocimiento absoluto siempre deja un resto, algo que no puede escribirse. Cuando un nombre desaparece de los registros, no siempre es por descuido. A veces es una decisión. El monje del Codex Gigas no dejó firma, ni marca personal, ni una sola línea que dijera «yo estuve aquí». Y sin embargo, su ausencia pesa tanto como el libro mismo. En los monasterios medievales, el individuo importaba poco. La obediencia era el valor supremo. Pero incluso en ese contexto, resulta extraño que alguien capaz de crear una obra así se disolviera por completo en el anonimato. No hay actas, no hay notas marginales que lo mencionen. No hay tradición oral clara sobre su destino final. Solo fragmentos, contradicciones, silencios. Algunos relatos tardíos lo describen como un hombre alto y delgado, de espalda encorvada incluso antes de envejecer. Sus ojos, dicen, eran atentos, casi febriles. Tenía una memoria prodigiosa y una paciencia fuera de lo común. Pasaba horas copiando textos sin levantar la vista, sin distraerse. Su fortaleza estaba en la constancia, su debilidad en la obsesión. Porque hay algo que se repite en todas las versiones de la leyenda: el monje no quería ser olvidado. No buscaba fama, no buscaba poder, buscaba permanencia. En una época donde la vida podía desaparecer con una fiebre o una guerra, dejar una huella era una forma de vencer a la muerte. Después de terminar el códex, su comportamiento cambió. Se volvió más silencioso, más rígido, participaba en los rezos, pero sin fervor. Cumplía sus tareas, pero sin presencia, como si una parte de él hubiera quedado atrapada entre las páginas del libro. Algunos afirmaban que evitaba pasar cerca del manuscrito. Otros, que lo visitaba en secreto durante la noche, permaneciendo frente a él sin abrirlo, solo observando la encuadernación, como quien espera una respuesta que nunca llega y luego desaparece. No hay fecha exacta, no hay lugar preciso. Un día simplemente ya no está. En un mundo que documentaba nacimientos, muertes y penitencias con obsesiva regularidad, esa ausencia resulta más inquietante que cualquier relato fantástico. El códex, en cambio, sigue su curso. A lo largo de los siglos, estudiosos intentaron desentrañar su origen desde la lógica. Se midieron los tiempos de escritura, se compararon caligrafías, se analizaron tintas, se contaron líneas. Las conclusiones siempre apuntan a lo mismo.
El libro no debería existir tal como existe, pero la leyenda no se sostiene solo en lo imposible. Se sostiene en la coherencia de sus detalles, en la forma en que encaja con el miedo medieval al castigo eterno, con la obsesión por el conocimiento total, con la idea de que hay límites que no deben cruzarse. Tal vez el monje no vendió su alma. Tal vez solo entregó algo más sutil, su descanso, su identidad, su lugar en el mundo. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si el precio no fue la condena eterna, ¿qué fue exactamente lo que pagó? En la siguiente página, el Códex deja de ser solo un objeto del pasado y se convierte en un espejo. Porque su leyenda no ha dejado de transformarse, adaptándose a cada época, observándonos del mismo modo en que su retrato central parece hacerlo. Con el paso de los siglos, el Codex Gigas dejó de pertenecer solo a monasterios, reyes o bibliotecas. Empezó a pertenecer a la imaginación colectiva. Cada época lo reinterpretó según sus propios miedos, y en ese proceso, el libro se volvió algo más que un manuscrito. Se convirtió en un símbolo. Durante la Ilustración, algunos lo miraron como una curiosidad exagerada, una anomalía medieval nacida de la superstición. Se hablaba de errores de cálculo, de leyendas infladas con el tiempo. Pero incluso entonces, nadie pudo explicar por qué aquel libro seguía imponiendo respeto. No burla, no ligereza, respeto. En el siglo XIX, cuando Europa volvió la mirada hacia lo oculto, el Códex recuperó su aura inquietante. Ocultistas, historiadores y coleccionistas debatían su significado. Se escribieron tratados intentando descifrar la intención del autor, como si el libro escondiera un mensaje cifrado más allá de las palabras. Algunos creían que el orden de los textos no era casual. Otros sospechaban que las ilustraciones, por su simplicidad casi infantil, ocultaban una advertencia más profunda. Y siempre, inevitablemente, se regresaba a la misma pregunta. ¿Por qué un solo hombre querría contener el mundo entero en un solo objeto? El libro también empezó a generar historias modernas. Personas que aseguraban sentirse observadas al estar frente a él. Otras que decían experimentar una incomodidad persistente días después de haberlo visto. Nada espectacular. Nada que pudiera comprobarse. Solo pequeñas grietas en la experiencia cotidiana, como si algo hubiera quedado mal acomodado. Incluso hoy, quienes lo estudian tienden a describirlo con cuidado, midiendo las palabras. No se habla de miedo, sino de peso. No de amenaza, sino de presencia. El Códex no parece querer asustar, parece querer permanecer, y tal vez ahí resida su verdadero poder, porque el conocimiento cuando se presenta como total, aplasta, obliga a confrontar la idea de que todo puede ser registrado, clasificado, juzgado, que no hay rincón del ser humano que escape a una lista, a una norma, a una consecuencia. El monje de Podlasie vivió en una época que creía profundamente en el orden divino. El Códex refleja eso, pero también muestra las grietas. El miedo a quedar fuera del sistema, a ser borrado, a desaparecer sin explicación. Cada vez que el libro cambia de manos, la leyenda se adapta. Ya no se habla solo del diablo, se habla del precio del conocimiento, del aislamiento del que intenta abarcar demasiado, de la delgada línea entre fe y obsesión. Y así, el Codex Gigas sigue ahí, atravesando siglos sin cerrarse del todo. No necesita moverse, no necesita cambiar, solo espera a que alguien vuelva a hacer la pregunta correcta. Hay un momento siempre en el que el libro se cierra, las manos se retiran, la tapa pesada desciende con un sonido seco definitivo. El Codex Gigas vuelve a quedar inmóvil, como si nunca hubiera sido abierto. Y sin embargo algo persiste, no en el pergamino, no en la tinta, sino en quien lo ha contemplado. Porque la leyenda no termina con el libro, sino con la pregunta que deja. A lo largo de los siglos, nadie ha podido señalar un instante exacto en el que el Códex dejó de ser peligroso. Tampoco hay un punto claro en el que su fama haya aumentado de golpe. Es un crecimiento lento, casi orgánico, alimentado por silencios, por miradas esquivas, por la forma en que se evita hablar de ciertos detalles cuando el tema surge. El monje, el pacto, la noche imposible.
Todo eso podría reducirse a una historia más si no fuera porque el objeto sigue ahí, desafiando explicaciones cómodas. No envejece como debería, no se fragmenta, no pierde presencia, como si el tiempo que desgasta casi todo se hubiera detenido un poco al rodearlo. Y entonces surge la inquietud más profunda. ¿Y si la leyenda no trata sobre el diablo, sino sobre nosotros? Sobre el impulso de abarcarlo todo, de fijar el mundo antes de que cambie, de dejar una huella tan grande que nadie pueda ignorarla. El Codex Gigas encarna ese deseo llevado al límite, un libro tan enorme que no puede leerse de una sola vez, un conocimiento tan vasto que abruma en lugar de iluminar. Quizá por eso el retrato central no muestra triunfo ni furia, muestra contención. Una figura encerrada, observando, como si compartiera el mismo destino que el autor, existir, pero no escapar jamás de la obra creada. Con el paso del tiempo, el Códex dejó de ser una advertencia religiosa para convertirse en un espejo. Cada época ve en él lo que más teme perder: fe, orden, control, sentido. Y así el libro sigue esperando, no a ser leído por completo, sino a ser recordado, a que alguien en algún lugar vuelva a preguntarse si todo conocimiento merece ser poseído o si hay límites que existen por una razón. El silencio vuelve a ocuparlo todo. La sala queda vacía. Las luces se atenúan. El Códex Gigas descansa cerrado, con su peso intacto y su presencia inalterable. No hay aplausos, no hay conclusiones definitivas, no hay una verdad final que pueda colocarse al final de la historia como un punto firme, y tal vez eso sea lo más inquietante. Porque la leyenda nunca prometió respuestas, prometió memoria. Desde aquel monasterio olvidado de Podlazice, rodeado de bosques húmedos y campanas madrugadoras, hasta las salas controladas del norte de Europa, el libro ha atravesado siglos sin perder su voz. No habla en palabras nuevas, habla en la persistencia, en la forma en que sigue ahí cuando todo lo demás cambia. El monje desapareció, los muros se derrumbaron, las guerras terminaron. El libro permaneció, no como una amenaza abierta, ni como un objeto maldito que busca ser destruido, sino como algo más sutil, un recordatorio de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando se enfrenta al olvido, de lo que está dispuesto a ofrecer cuando el tiempo se agota y la oscuridad se acerca. Quizá nunca sabremos qué ocurrió realmente en aquella noche del siglo XIII, si hubo una presencia, si hubo un pacto, si solo hubo una mente llevada al extremo. Pero el Códex no necesita confirmarlo, su existencia basta para sostener la duda. Y ahí reside su fuerza, porque cada vez que alguien escucha esta historia, algo se reactiva. No miedo, no fe, curiosidad. Esa inquietud silenciosa que se instala cuando comprendemos que no todo debe ser explicado, y que algunas cosas sobreviven precisamente porque se resisten a ser comprendidas del todo. Así termina el relato, no con una revelación, sino con una puerta entreabierta. La misma que quedó abierta aquella noche cuando alguien, en la penumbra de un scriptorium, decidió que el olvido era peor que cualquier condena y escribió un libro demasiado grande para desaparecer.